¿Cuántos damos gracias al Padre, verdad? ¿Cuántos traemos energía el día de hoy? Amén. ¿Cuántos nos venimos a gozar a la casa del Padre? Amén. Eso es bueno. ¿Sabes que eso es? Dice la misma palabra, ¿verdad? Dice que eso sería una señal entre su pueblo y Yahweh. Si tú lees las escrituras en el libro de Éxodo, y cuando él empieza a hablar, vamos rápidamente. Vamos a Éxodo capítulo 31. Cuando tú y yo entendemos que somos parte del pueblo de Yahweh, que somos parte del pueblo de Israel, y no simplemente por una mera, podríamos decir, suposición o una reflexión o algo, sino que realmente venimos, y no por algo espiritual, porque muchas veces podemos decir es que somos parte de un Israel, o espiritualmente hablando, o en cierta medida, ¿verdad? Espiritualmente hablando, dentro de las escrituras venimos a ser parte de ese Israel espiritual, pero no somos parte de ese Israel espiritual. Di conmigo, Yahweh. Y cuando hablamos de Yahweh estamos hablando de Dios, que es el nombre verdadero de nuestro Padre, que hasta tú puedes mirar dentro de los mucho tiempo atrás, aparece en las escrituras, cuando tú y yo vemos todo ello respecto a la palabra y todo lo que concierne al pueblo de Israel, podemos mirar grandes cosas que el Padre tiene para su pueblo. Cuando el Padre Yahweh dio mandamientos y ordenanzas a su pueblo, y lo puedes encontrar en el libro de Éxodo, en Éxodo capítulo 19, donde él empieza a dar una parte de las escrituras que te leí ahorita, donde él empieza a dar sus ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Cuántos entendemos? Escrituralmente hablando, vamos a verlo de esta manera. Escrituralmente hablando, dentro de la palabra o dentro de las escrituras, el Padre Yahweh, y cuando hablo de Yahweh estamos hablando de Yahweh, que es el nombre de nuestro Padre, que es el nombre verdadero, que antes mucho tiempo atrás era conocido o traducido de cierta manera como YHWH, que en el hebreo las letras correctas de HWH, HWH, vienen y corresponden al nombre de Yahweh, que es Yod Het Bat Hei. Que ese nombre es el mismo que el sumo sacerdote en los tiempos antiguos, en las escrituras, donde tú vas a las escrituras, al Números capítulo 23, y aparece cuando Yahweh va a bendecir al pueblo, y hace la bendición, dice, y de esta manera bendecirás al pueblo o a los hijos de Israel. Vamos rápidamente, sin perder mucho. Números capítulo 6, versículo 23, perdón, lo dije al revés, ¿verdad? Dije 23. Es Números capítulo 6. Dice, entonces habló Yahweh a Moisés y le dijo, habla a Aarón, quien era el sacerdote, y a los sacerdotes, dice, habla a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes, y diles, así bendecirán a los hijos de Israel. Dice, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, ponga en ti shalom. Dice, así pondrán mi nombre. ¿Cuántos sabemos que el nombre tiene gran poder? De lo que tú y yo nos cubrimos es del poder y la autoridad que tú y yo nos revestimos, según con el nombre. Dice, así pondrán mi nombre, dice, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Yo creo que todos. No hay una persona que no quiera alcanzar cierto grado de bienestar o de prosperidad sobre su vida, el que pueda tener la paz y el shalom, la tranquilidad. Y cuando hablamos de shalom estamos hablando del bienestar, la tranquilidad, la liberación, el poder estar tranquilos en todas las cosas, que aun aunque las cosas no marchen bien, poder tener la paz y la confianza y la seguridad de que Yahweh está en control de todas las cosas. Yo creo que todos es el sentir de toda persona que quiere ser bendecido, quiere estar bien. Y la misma palabra dice, y así bendecirás a los de la casa de Israel. Y cuando tú y yo entendemos que escrituralmente hablando no hay dos pueblos, no es que están dos pueblos, muchas veces hacemos nosotros mismos las diferencias. No es que sea el pueblo evangélico y el pueblo de los judíos o el Dios de los judíos que esté aparte y nosotros como pueblo evangélico aparte. Cuando tú y yo vamos escrituralmente hablando a las escrituras y a la palabra directamente y vamos a ellas, tú y yo nos vamos a dar cuenta que las grandes bendiciones que Yahweh tiene y que Yahweh da
y que Él promete guardar y cuidar como la niña de sus ojos al pueblo de Israel. Dice que Él tomará cuidado y Él que tomará venganza, y Él es el que hará guerra por su pueblo, y el que actuará, y Él es el que obrará a favor de su pueblo. Aquel que dice estar quieto y conocer que yo soy Yahweh, Él es el que hace a favor de su pueblo. Y todas las promesas que Yahweh da y hace a su pueblo, no las da a las naciones. Yo quiero que tú y yo notemos algo muy importante. Las promesas y las bendiciones que Yahweh da, las hace muy en especial a su pueblo. Y di conmigo, pueblo, solo hay uno. Y ese es el pueblo de Israel. ¿Entendemos eso? Si yo digo que yo no soy Israel, estoy quedándome fuera, me estaría excluyendo o apartando de lo que es ese pueblo el cual Él llamó. Porque Yahweh no tiene dos naciones, no tiene dos pueblos. Él tiene simplemente un pueblo, un solo pueblo, el cual ha prometido bendecir. La misma parábola que tú te encuentras. ¿Cuántos conocemos la parábola de los dos, del hombre rico y ¿cómo se llama? Se me fue. De los dos hijos que vivían en la casa de su padre. Del hijo pródigo, gracias. Uno que se fue, uno se marchó y otro se apartó. Te voy a resumir la historia de simple manera. Eran dos hijos. Uno que se apartó, uno que dijo, venderé, dice, todo lo que mi padre me ha dado, me iré, dice, y gastaré todos los bienes que mi padre me ha dado. Y se marchó y se apartó. Mas un hijo se quedó viviendo y quedándose en la casa de su padre. Cuando después de mucho tiempo vivió y malgastó todo lo que su padre le había dado, dijo, volveré a la casa de mi padre, porque aún los jornaleros de la casa de mi padre comen mejor de lo que yo como. Regresaré y volveré a la casa de mi padre a ver si extiende su misericordia. Y regresó a la casa de su padre, y su padre gozoso de tal manera que había dicho y había hecho un gran banquete por el hijo que estaba regresando. Mas sin embargo, el hijo que se había quedado en casa le dijo, padre, por mucho tiempo y por muchos años me he quedado en tu casa, dice, y nunca has hecho nada para mí por cuanto he permanecido a tu lado. Y el padre le dice a este hijo, le dice, todo lo que tengo es tuyo. De igual manera, dice, pero hay gran regocijo por aquel hijo que se había perdido y ha regresado. Y vemos que el padre lo recibe y le da un anillo, le restituye el anillo. Habla de volver a restituir la autoridad en los tiempos antiguos era restituir. Quien tenía el anillo era aquel que tenía la autoridad y el poder sobre todas las cosas. Y el padre le restituye nuevamente la autoridad y a su hijo. Y vemos la historia y nos decimos, qué gran historia. Pero esto habla muy esencialmente de lo que es parte de su pueblo. Porque si tú vas tiempo atrás, Yeshua muy claramente en el libro de los evangelios, Yeshua habló y dijo, yo no he venido a buscar sino lo que se había perdido. He venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién vino a buscar o con qué fin Yeshua, hablando de Jesús, a quién vino a buscar? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ovejas perdidas que tiempo atrás habían perdido su identidad, habían perdido todo lo que les pertenecía. Se perdieron entre las demás naciones, hicieron de sus ídolos, de sus costumbres, los dioses de las demás naciones. Donde tú encuentras en Primera de Reyes, desde el capítulo 11, 12, donde Yahweh habla y proféticamente habla en el tiempo de Salomón, en el que Salomón está a punto de morir y promete que nunca rasgaría o que nunca dejaría la luz encendida en el trono de Israel en Jerusalén, dice, sino por amor a su padre David. Voy muy rápido, ¿verdad? Que hablan mucho. Luego siento que no me alcanza el tiempo. Pero puedes leerlo ahí en Primera de Reyes y encuentra, y proféticamente sale el profeta y le dice a este hombre Jeroboam, y le dice, Jeroboam, toma para ti este manto y rásgalo en 10 pedazos. Eso es algo profético de lo que sucedería en el reinado de su hijo Roboam, del hijo de Salomón, en el que no sería dividido el reino en los tiempos de Salomón, sino que sería dividido en el tiempo de Roboam. Y vemos que proféticamente con Roboam muere Salomón, Roboam se queda a cargo de la casa de su padre, y vemos que todo esto empieza a suceder. Y una de las cosas que principalmente suceden es que 10 tribus salen por medio de las manos de Jeroboam debido a un conflicto. Cuando Jeroboam vino delante de Roboam y le dice, bueno, permítenos regresar por esto, por otro, y Jeroboam
Roboam, en lugar de pedir consejo a los ancianos, dice la escritura que pidió consejo con los más jóvenes. Y los más jóvenes le dijeron a Roboam, le dijeron, no, dice, si tu padre era así, tú tienes que poner tu autoridad y tu dominio de tal manera. Y ese es el consejo que termina recibiendo. Y cuando vienen Roboam con estas 10 tribus que habían salido con él, dice que vinieron y Roboam le dice, si mi padre los trató con lazos y con duros tratos, dice, yo seré peor que mi padre. Y en ese momento se divide y hay una ruptura entre las 12 tribus. ¿Cuánto estamos entendiendo? Son 12 tribus. Cuando estamos hablando de las 12 tribus de Israel nos hablan de respecto a quién? De Israel. Las 12 tribus conforman todo lo que es el pueblo de Israel. Tú lo puedes mirar desde los comienzos, desde el libro de Génesis, cuando vienen a habitar en la ciudad, en la tierra de Egipto, donde vienen alrededor como 70 familias, 80 familias con Jacob, y después de Jacob viene la promesa de Isaac y de toda la promesa, y por medio, entendemos que por medio de los lomos de Jacob vienen y nacen 12 hijos que son las 12 tribus de Israel, y en las cuales eso hasta el tiempo desde Primera de Reyes, todas habitaban como un solo pueblo. Y eran todos uno solo. Y vienen hasta aquel entonces, hasta Primera de Reyes, y vienen y hay esa división. 10 tribus se pierden todo lo que es podríamos decir, todo lo concerniente a las cosas del Padre. Se paganizan entre las demás naciones porque el mandato de Yahweh había dicho que no se mezclarían y que no harían las costumbres de las demás naciones, y precisamente es lo que este pueblo hace. Se pierde, se dispersa entre todas las naciones hasta el tiempo en el cuando viene Yeshua y dice, yo no he venido a buscar lo que se había perdido. La misma palabra en Isaías capítulo 9 habla y dice, porque se cumpliría y tendría cumplimiento la escritura. Dice, vamos a Isaías capítulo 9. Vamos a hacer un poco de historia para poder llegar hasta donde queremos. Dice, la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí, que dieron prisa en el poderoso dominio camino hacia el mar, al otro del lado del Jordán, de Galilea, de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio la gran luz. A los que moraban en tierra de sombra y de muerte, y la luz les resplandeció sobre ellos. Y vemos que más tiempo más adelante, en los tiempos de Yeshua, vamos a Mateo capítulo 5. ¿Quiénes eran estas tribus? La tierra de Naftalí, la tierra de Zabulón. Fueron todas estas tribus que se salieron y que se fueron. Yo quiero que tú y yo recordemos algo. 10 tribus se perdieron. Esas 10 tribus se fueron en un exilio. Entre el pueblo, fueron cautivados por el pueblo asirio del cautiverio no quiero decir cautiverio, fueron exiliados, y en ese exilio nunca regresaron. Puedes mirar la historia. El pueblo asirio fue capturado por otros pueblos, fue capturado y hubo guerra y volvieron a ser capturados, y de esa manera consecutivamente el pueblo o esas 10 tribus se fueron exiliando. Mas sin embargo, 2 tribus que sí permanecieron como guardadores de las cosas del Padre. ¿Quiénes fueron esas 2 tribus? Judá y ¿quién? Benjamín, que dentro de ellos podríamos decir que estaba la tribu de Leví, la tribu de los levitas, porque aunque salieron con estas 10 tribus, reconocieron que su lugar era estar donde estaba el templo, porque recuérdate que la ordenanza desde el principio de las escrituras, cuando Yahweh da la orden para todo el sacerdocio, había hablado que estarían a cargo de los utensilios del tabernáculo y de todas las cosas a quien le pertenecía. No era para cualquiera. ¿Cuántos entendemos que únicamente era para el sacerdocio, y ese sacerdocio eran los levitas? ¿Cuántos entendemos? Si no lo entendimos, es muy bueno entenderlo. Los que estaban a cargo del servicio de la casa o del templo del tabernáculo únicamente era el pueblo levita de la casa de Aarón. Y vemos que este pueblo sale y regresa de cierta manera, y ellos se van en un cautiverio. En lo que tú puedes leer en el libro de Daniel, donde Daniel empieza a entender el tiempo y empieza a pedir perdón por todas las cosas que habían sucedido, y Daniel reconoce que habían pecado delante de Yahweh y que el tiempo de su cautiverio iba a ser 70 años en el cual ellos iban a permanecer en aquel entonces.
Y fueron 70 años lo que el pueblo de Judá, podríamos decir, la casa de Judá, permaneció en ese cautiverio. Después de los 70 años, regresaron una gran parte de ellos de ese cautiverio, donde llegas a las escrituras de Esdras, de Nehemías, donde vemos que encuentra favor delante del rey Artajerjes y le permite a este hombre salir de aquel lugar y reconstruir la ciudad o los muros perdidos de Jerusalén, y empiezan la reconstrucción. Salieron únicamente un porcentaje, se cree que únicamente salió alrededor de un 20%. De un 100%, únicamente el 20% regresó a Jerusalén a reconstruir lo que se había perdido. Y ahí es donde tú y yo venimos al Nuevo Testamento y a las Escrituras, y vemos que en el libro de, vamos ahora sí, Mateo, dice: y viendo Yeshua las multitudes, dice, subió al monte, y habiéndose sentado se le acercaron los discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: dichosos los pobres, y empieza a dar todas las bienaventuranzas, pero vamos un poquito más atrás, al Mateo capítulo 4, y esas son las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 4, dice: cuando Yeshua se enteró de que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea, y dejando Nazaret vino y se estableció en Capernaum, la cual estaba a la orilla del mar, a los límites de Zabulón. Simplemente como dato, todas esas tribus que se perdieron y que se salieron en aquel exilio fueron a habitar las orillas y las costas de todos los lugares aledaños, y hacia allá se esparcieron, hacia allá se alojaron, o allá hicieron sus habitaciones, podríamos decir, estas tribus que se perdieron, o estas 10 tribus. Y mira lo que dice: cuando Yeshua se enteró de que Juan había sido encarcelado, y dice, y dejando Nazaret vino y se estableció en Capernaum, la cual estaba a la orilla del mar, de los límites de Zabulón y de Naftalí, para que tuviera el cumplimiento de dicho profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí, camino del otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio la gran luz en los que moraban en región de sombra y de muerte, y la luz les resplandeció. ¿Qué les vino a resplandecer? Las palabras o el evangelio del Mesías. Y a esos el Mesías o Yeshua vino a traer, o vino a recoger a todos aquellos que estaban perdidos. ¿Cuánto estamos poniendo un poco de eso? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Y a esos Yeshua viene a entregar este mensaje a todos aquellos que se habían perdido. Y viene y empieza, si tú quieres, el predicar y el ganar de Yeshua, y mucha gente vinieron a los pies de él. Vino gente y se entregó, y muchos estaban viniendo en pos de los caminos de él. Después de la muerte de Yeshua, muere Yeshua, no hay nadie más que predique el evangelio hasta los tiempos cuando viene el apóstol o Pablo o Saulo, que era perseguidor, que decimos de los cristianos, pero que en sí no era perseguidor de los cristianos, era perseguidor del pueblo judío. Y esta es otra historia que todavía puedo hablarte más de ahí, en el libro de Hechos, porque los que vino a perseguir era precisamente a los judíos, a los que estaban poniendo su confianza o su fe en el Mesías. Porque si tú miras detenidamente las escrituras en el libro de Hechos, Hechos dice que Pablo era un hombre en el cual los torturaba dentro de las sinagogas, y uno dice, bueno, torturaba a todas las personas que capturaba y eran llevados dentro de las sinagogas, pero para los tiempos del apóstol Pablo ya había un edicto anteriormente por medio de una escuela llamada de Shammai, si no me equivoco que era Shammai, y la otra escuela era de Gilel. Eran dos escuelas principales que estaban establecidas en aquel entonces, en las cuales eran las escuelas que mayor predominaban sobre aquellos lugares, en el que en esas escuelas estudiaban, les era enseñado la Torah y todas estas cosas. Pero en esta escuela que vino predominando hasta los tiempos de Yeshua, de Jesús, ya el fundamento o el pensamiento que más se había arraigado era el pensamiento de la escuela de Shammai, en la cual ese edicto o ese decreto que estaba establecido, y lo puedes buscar en mucha información, que estaba establecido era que principalmente los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quién podemos decir que éramos nosotros? ¿O es el pueblo que no lo conoce? Esos vienen a ser el pueblo gentil. Y el edicto que estaba establecido era que precisamente los pueblos gentiles no podían venir y estar o permanecer dentro de una sinagoga. No les era permitido. Entonces, si el edicto hasta ese entonces estaba vigente, el apóstol Pablo no podía meter
a los gentiles dentro de la sinagoga. A los que eran metidos o introducidos dentro de la sinagoga eran los judíos que estaban volviendo a los caminos o que estaban poniendo o entregando su fe a los caminos del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y después de ese entonces empezó el apóstol Pablo a predicar el reino, el evangelio, y muchos empezaron a convertir. Y llegas a las escrituras de Efesios y llegamos hasta Efesios. Y dice que el Mesías vino para abolir. Vamos a Efesios capítulo 2. Y esto estaba hablando para todos nosotros. ¿Cuántos estamos perdidos? Dice Efesios capítulo 2, dice: con todo eso estaban muertos en sus pecados y en sus transgresiones. ¿A quiénes estaba hablando? ¿O a quiénes está hablando? A todos nosotros. ¿Cuántos nos encontrábamos en este mundo perdido, muertos en nuestras transgresiones? ¿Cuántos nos acercamos a Él con una vida no muy sana? Muchos de nosotros tal vez venimos por por familia o por lo que tú quieras, pero tal vez muchos de nosotros venimos y nos acercamos de Él porque nuestra vida, en la cual tú y yo vivíamos, en la que andábamos, en la que encontrábamos, llegó hasta un punto de quiebre que tal vez nuestra única solución y nuestra única esperanza era qué más voltear y mirar a ver si había una salvación para nuestras vidas, en el que tal vez deseábamos cambiar nuestras actitudes, nuestra manera de vivir y tener un cambio diferente en nuestras vidas, porque esa fue la actitud en la que muchos nos hemos acercado a Él. En el que llega un punto en el que dice la gente: pues ya qué más me queda, voltear y ver. Y dice: por lo cual ustedes estaban muertos en sus transgresiones, dice, en los que antes anduvieron. Dice: en los que antes anduvieron de acuerdo en la corriente de este mundo. Una vez que tú y yo venimos a los caminos del Padre, lo que son las cosas del mundo ya no es parte de nuestra vida. Di conmigo, voltea con la persona que está a tu lado y dile: las cosas del mundo ya no son parte de tu vida, porque hemos venido a Él. La palabra en Efesios dice: en los cuales, dice, no dice la escritura en los cuales andan en este mundo, dice en los cuales anduvieron tiempo pasado. Ya no es parte de nuestra vida. Eso ya no debe de ser parte de nuestra cultura. Ya no debe de ser parte de nuestra cultura que nos moldea y que nos forma, y así soy porque el mundo me ha formado. Sino que ahora la cultura y la identidad que tú y yo tenemos es conforme a esta palabra. Y esta palabra y esta cultura de la palabra viene y cambia nuestros pensamientos, nuestra conducta y nuestra manera de vivir en todas las áreas. ¿Nos entendemos? Esa es parte de nuestra cultura ahora. Por eso Yahweh entregó los mandamientos al pueblo de Israel. Y dice más adelante, dice, y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, también en estas cosas vivíamos nosotros. Nuevamente vuelve a decir, dice, nosotros también vivíamos antes. ¿Cuántos éramos gentiles en cuanto a la carne, en cuanto a nuestra manera de vivir? Pues todos. Así éramos. Dice, también en estas cosas vivíamos, dice, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente. Éramos totalmente hijos de ira como los demás, pero Elohim, que es rico, fíjate el gran amor del Padre por nosotros, pero Elohim, que es rico en sus misericordias, por su gran amor con el que nos ha amado, aun estando muerto en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, y por su gracia hemos sido salvos. Por el amor del Padre a ti y a mí, que entregó a su único Hijo, el cual no escatimó a su Hijo por amor a nosotros, el cual lo entregó por amor por ti y por mí. Dice, por amor a Él, dice, ahora tú y yo somos salvos por medio de la sangre que fue derramada de nuestro Mesías. Dice, y por su gracia hemos sido salvos. Fíjate, quiero anotar un paréntesis, no me quiero derribar del mensaje, y yo creo que ya el Padre ya me llevó por otro lugar, pero bueno, vamos a continuar. Cuando tú y yo entendemos que somos parte del pueblo de Yahweh, y es por su gracia que tú y yo hemos sido salvos, dice, es por su gracia que nos salvó. Di conmigo, su gracia solo me ha salvado. No me da una licencia para continuar pecando. Es únicamente, yo no sé si sea la palabra o la expresión correcta, es como un pase. Ahora soy salvo por medio de la gracia. Pero esa gracia que me vino y que me salvó y que me redimió y que viene y que viene sobre mi vida es simplemente para darme una salvación.
no para exentarme o excusarme en mis pecados o en mis pecados que continúo o sigo haciendo aún en mi manera de vivir, porque la palabra en Efesios dice, eso es lo que tú o nosotros éramos antes. Ya no éramos, ya no somos. Dice, por su gracia hemos sido salvos. ¿Cuántos entendemos? Viene y nos da otra vida. Dice, habiendo resucitado con él, nos hizo sentar en el cielo mediante Yeshua, dice, para manifestar en las edades venideras la grandeza y la riqueza de su gracia, dice, y su bondad, la cual mostró para con nosotros mediante el Mesías, porque es por su gracia que hemos sido, y nuevamente vuelve a repetir, dice, y es por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe, porque mediante el creer, tú y yo podríamos decir mediante el creer, pero tú y yo entendemos la palabra fe, significa emuná, es una palabra hebrea. La palabra fe significa emuná, y esa palabra emuná, esa palabra hebrea, emuná, significa fidelidad a los caminos de Yahweh. Si pudiéramos mirarle, dice, y es por la fe, por la fidelidad a los caminos de él, que no surgió de ustedes, sino que es don de Elohim, y no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, pues, porque somos creación suya, creados por medio de Yeshua para buenas obras. Cuando tú y yo venimos a él, ¿cuáles son las características de que nuestra vida ha empezado a cambiar? ¿Cómo están nuestras obras? ¿Nuestras obras siguen siendo las mismas que eran antes o son diferentes? Dice la palabra, dice, porque eso no surgió de Sion, sino que es don de Elohim, dice, no por obras para que nadie se gloríe, dice la escritura, para que nadie se gloríe, dice, porque somos creación suya, creados para buenas obras. Voltea con la persona que está a tu lado. Tú fuiste creado para buenas obras, no para malas obras. Eso es lo que vino a hacer su salvación, su gracia sobre la vida de nosotros, sobre todos y cada uno de nosotros. Dice, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y cuando hablamos de Elohim estamos hablando de Yahweh. Elohim es Dios. Dice, a causa de esto recuerden que antes eran ¿qué? Dice recuerden que son gentiles, no dice recuerden que son gentiles, dice recuerden que antes eran gentiles en cuanto a la carne, siendo llamados sin circuncisión entre los que se llamaban circuncisión, la cual es hecha con manos en la carne. Dice, por ese tiempo ustedes estaban sin el Mesías y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos al pacto y a la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Ahí está. Dice, eran ajenos. No lo conocíamos. Pero una vez que venimos a él, ya no es de esa manera. Dice, eran ajenos. Me llama la atención que dice, eran ajenos. No sé cómo diga tu traducción. Dice, eran ajenos. ¿Dónde está? Yo me perdí aquí. Ustedes estaban sin esperanza y eran extraños a las costumbres de Israel, a sus fiestas. Las fiestas bíblicas pertenecen a Yahweh. Las fiestas establecidas en Levítico no eran parte de nosotros, pero una vez que venimos a él, es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra identidad, si tú quieres llamar, es parte de nuestra costumbre como pueblo. Porque las fiestas y las invitaciones, y tú lees Levítico capítulo 23, dice, y las fiestas de Yahweh que ustedes proclamarán en sus tiempos y como santas convocaciones, y empieza a hablar desde Pesaj hasta la última fiesta, que es la fiesta de cabañas, de Shavuot, de tabernáculos, y dice, desde esta hasta esta, dice, son ordenanza de Yahweh, dice, y son fiestas de Yahweh. Me llama mucho la atención que no son fiestas de los hombres. Si uno dice, es que esas son cosas de los judíos, no dice que son de enseñanza de los judíos, dice, son fiestas de ¿quién? De Yahweh. ¿Y cuántos pueblos tiene Yahweh? Uno. Y si él tiene un solo pueblo y son las fiestas de Yahweh para su pueblo, ¿para quién son? Para nosotros. Porque si yo te digo, ¿para quién son sus promesas? Todos decimos, no, para mí, pastor.
Y hasta el que no se identifica con Israel le puede decir, son para mí, para su hijo. Bueno, y si su hijo, y son para su pueblo. Pero no podemos agregar uno y quitar lo otro. Porque déjame decirte que no hay promesas no hay promesas sin mandamiento. Y lo he dicho anteriormente. Yahweh no entrega promesas sin primeramente en un mandamiento. Cuando Yahweh prometió y le prometió a Abraham, y le dijo a Abraham, yo te prometo que tú serás y que de ti saldrán una gran multitud de naciones. Y yo a Abraham, y le dio una gran promesa. Y uno dice, ¿qué gran promesa le dio a Abraham? Sí, pero Abraham, para que la promesa sobre Abraham pudiera ser cumplida, tuvo que haber un mandamiento primero. Si tú haces esto, Abraham, yo te prometo, Abraham, que estará esto y serás bendito entre todas las naciones. Sus promesas son condicionadas a los mandamientos establecidos por el Padre. Si yo quiero sus mandamientos, su promesa, si yo quiero su promesa establecida y cumplida sobre mi vida, viene de la mano o viene tomada de la mano juntamente con una responsabilidad y un mandato sobre mi vida, de que si yo me aparto y de que si yo me guardo delante de Yahweh en mi vida, delante de él, Yahweh ha prometido traer bendición sobre mi vida. Eso es una realidad. Sería una ironía que te dijera, simplemente proclama tu bendición y decrétala y Yahweh te va a bendecir, porque Yahweh no es así. Yahweh tiene establecidos principios o normas que tienen que ser cumplidas para que la bendición sobre la vida de su pueblo pueda ser cumplida. No es de otra manera. Por eso primera de Juan dice la escritura, y confianza tenemos delante de él. Vamos a primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Dice, miren cuán grande es el amor del Padre por nosotros, que nos llamó y nos ha hecho hijos. Fíjate cuán grande es el amor del Padre por nosotros, que nos llamó y nos ha hecho hijos. Por eso el mundo no le conoce, porque a él tampoco le conoce. Amados míos, ahora somos hijos de Elohim, y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser. Dice, pero en cuanto él se manifieste, seremos semejanza a él y le veremos a él tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Quién tiene la esperanza de verle un día? La misma palabra en Hebreos dice, por lo cual muchos murieron y entregaron su vida, dice, porque sabían que su ciudadanía no estaba establecida en esta tierra, sino que su ciudadanía era una mejor y perdurable, que estaba establecida en los cielos. Dice Hebreos 11, hablando de los héroes de la fe. Tuvieron una gran fe, la tuvieron, pero sabían que su esperanza o que su eternidad no estaba en esta tierra, sino estaba establecida ¿dónde? En los cielos. Y eso es lo que dice, y no se ha manifestado, dice, amados míos, dice, somos hijos. Dice, y todo el que tiene esta esperanza se santifica en él. Es un punto que tal vez se pasa mucho por alto. Pero si tú y yo creemos, dice la escritura, que nadie, dice, sin santidad es imposible verle a él. Si yo quiero verle a él, ¿cuántos queremos verle? Yo creo que todos. Y dice la escritura, y todo el que tiene esta esperanza, hablando de la vida venidera del Mesías, dice, y se purifica a sí mismo, dice, tal y como él es puro. Quien tiene la confianza, o quien le quiere ver, ¿cuántos? Entonces, tal vez decíamos todos, amén. ¿Quién quiere pasar su eternidad con él? ¿Quién sabe que un día vendrá y retornará? Porque la misma palabra dice, porque ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Ciertamente habrá un tiempo de su venida y un retorno. Y si no es en este tiempo, en primera Tesalonicenses, como dice la escritura, en la primera resurrección será en la segunda. Pero todos nos compareceremos delante del tribunal del Mesías y todos daremos cuentas por nuestras obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Todos nos vamos a parar delante de ese gran trono blanco y vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Y habla la escritura respecto a todo ello. Pero la misma palabra dice, y nos habla respecto a ello, dice que quien tiene esta esperanza se purifica. Porque si yo creo en mi corazón, en mi vida y en mi corazón, que ciertamente Él es una realidad sobre mi vida, y que ciertamente tarde o temprano Él vendrá y Él regresará por una asamblea o por una iglesia sin mancha y sin arruga, y sin santidad es imposible mirar a Elohim. Y si yo le quiero mirar, es necesario que mi vida pueda permanecer en una santidad, en un apartarme y santificarme delante de los caminos del Padre.
Porque cuando lo entiendo, nadie, fíjate, quiero dejarlo algo muy así de paso. Porque cuando lo entiendo en mi vida y en mi corazón, que si Él vendrá y Él retornará, no habrá nadie que Él me diga, oye, ¿sabes una cosa? Tienes que corregir, tienes que guardar tu vida. Estás haciendo mal, y no te estoy diciendo si es bueno, y está en la exhortación y lo que Pablo habla de exhortar los unos a los otros y todas esas cosas. Pero si yo lo creo en mi vida, yo tengo que guardar una vida de santificación delante del Padre. Porque si tengo esta esperanza, dice la Escritura, se santifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque automáticamente saldré que no me puedo ir de un camino a otro camino. Porque la palabra dice que amplio es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que lleva a la vida. Dice, y pocos son los que la hallan. Wow, Yeshua lo dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque sabes que este mundo tiene un amplio camino, y más para los jóvenes. Para los jóvenes tiene un camino tan amplio y tan grandote, si tú puedes decir, en el que el enemigo es tan fácil que puede decir, no importa si te vas por aquí, Yahweh o Dios te perdona. Simplemente tienes que confesar tu pecado y ya, porque para eso vino Él. No, pero dice la Escritura que Él vino y por su gracia hemos sido salvos. No nos dio una licencia para pecar. Dice, porque confianza tenemos delante de Él, que si pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y esa es la confianza que tenemos. Y sigue leyendo la palabra, 1 Juan capítulo 3 dice, y todo el que permanece en Él no peca. Y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y no son palabras mías. ¿Cuántos entendemos? Dice, y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que ninguno los engañe. El que practica la justicia, di conmigo, es justo. Y para esto se manifestó el Hijo de Elohim, para destruir las obras de Satanás. Todo el que es nacido de Elohim no practica ¿qué? El pecado. Ay, pastor, pues si no somos santos. No, yo lo entiendo. ¿Cuántos tenemos fallas? Todos. ¿Cuántos tenemos errores? Todos. Dice la Escritura que no hay ningún solo justo. O sea, diríamos tú, no, pues ya no lo hicimos. No, porque la palabra está diciendo, porque todo el que practica. Dos cosas muy diferentes. Una cosa es pecar, que cuando yo peco, fiel abogado tengo delante del Padre, que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme, que si vengo delante de los caminos del Padre, le digo, Padre, perdóname porque ofendió a mi hermano. Y Yeshua me dice, anda hijo amado mío, ves y no peques más, como le decía a la mujer samaritana. Cada vez que Yeshua perdonaba, le decía, ¿qué es lo que Yeshua decía? Anda, ve, y cuando vuelves a pecar, vienes otra vez conmigo. ¿Sí? No le dijo eso. Le dijo, anda, ve y no peques más. Cambia tu manera de vivir. Reconoce tu falla, reconoce tu error, reconoce tu pecado. Pero una vez que lo reconoces y lo confiesas delante de Él, Él te dará la fuerza para alejarte, porque la palabra dice que el pecado no se enseñoreará de tu vida. Él te da las fuerzas para alejarnos, para apartarnos de tales cosas. Pecamos, sí, gracias Padre que tenemos tu palabra, y fiel abogado tenemos delante del Padre, como dice la Escritura en Hebreos. Pero dice, quien practica el pecado no es de Él. Y no es para traer condenación, amados, ni mucho menos para nadie, ni para nuestras vidas, sino al contrario, es para poder conocer el gran amor del Padre con el cual nos ha amado. Que su sangre es suficientemente poderosa para cambiar y transformar nuestras vidas de todo aquel que se acerca a Él y viene con un corazón contrito y humillado, porque su palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no lo despreciará jamás. Que cuando venimos delante de Él y le confesamos y decirle, Padre, Padre, perdóname. Y cuando tenemos esa confianza, dice la misma palabra, dice, vamos un poquito más adelante. Dice, porque nuestro corazón, dice, porque en eso conocemos que somos, versículo 19, puedes seguirlo, está muy bueno el versículo 3, capítulo 3, dice,
Dice, porque en esto conocemos que somos de la verdad e infundimos confianza en nuestro corazón delante de Él, porque nuestro corazón no nos inculpa. Cuanto más Elohim es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. ¿Cuánto mayor no es el Padre que nosotros? Dice la Escritura, dice, porque si nuestro corazón no sin culpa, dice, cuán más Elohim es mayor que nuestros corazones y conoce todas las cosas. En otras palabras, si estoy bien, si estamos bien, si nos sentimos en libertad para pedir, confianza tenemos delante del Padre, que podemos acercarnos confiadamente delante del trono de su gracia. Dice, si nuestro corazón no nos inculpa, amados míos, tenemos confianza ante Elohim, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Y podría decir, quisiera empezar mi mensaje de aquí. ¿Cómo voy a conocer las cosas que a Él le agradan? ¿O cómo le voy a agradar al Padre si no conozco qué es aquello que al Padre le agrada? ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos quisiéramos agradarle a Él? Todos. Pero ¿cómo le voy a agradar al Padre si yo no conozco qué es aquello que al Padre le agrada, que yo desea que yo haga? Porque el Padre da sus enseñanzas, da sus instrucciones para nosotros como su pueblo, para que andemos y para que caminemos en ellas, para que seamos bendecidos en esta vida, porque dice la palabra, dice, porque aún aquel que renuncia a todas estas cosas, dice, no hay quien reciba 100 veces más y en la vida venidera. El Padre desea bendecirnos y sus bendiciones no son para cuando estemos en el reino venidero. La palabra dice, porque nadie que renuncia, dice, en esta vida no recibirá 100 veces más. Eso es lo que me gusta del Padre. Si tú renuncias a algo, el Padre te recompensará grandemente. No pierdes nada. Y no te estoy hablando monetariamente, te estoy hablando en todas las áreas de nuestras vidas. No simplemente enfoquémonos en dinero o en aquella sustento, provisión del Padre. Estoy hablando en todas las áreas. Que si yo renuncio a ciertas áreas de mi vida por amor al Padre, el Padre me recompensará 100 veces más. Y Yeshua nos dice, en la vida venidera, Maro, te tendrás que esperar. Y el Padre dice, en esta vida no tengo que esperar la otra. Porque Él es fiel y justo. Dice, porque confianza tenemos delante de Él, que si pedimos, lo recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Él le agradan. ¿Qué es lo que le agrada al Padre? ¿Qué es lo que Yahweh desea de nosotros? Y a este pueblo Yeshua vino y habló. Y a este pueblo que estaba perdido, a Israel es el que se le dio esta palabra y esta escritura. A todos nosotros. Porque la misma palabra en Gálatas dice que si somos del Mesías, dice, ciertamente simiente de Abraham son, o simiente de Abraham son. Significa que literalmente, no espiritualmente, literalmente tú y yo cargamos sobre nuestras vidas el ADN del Mesías y la sangre del Mesías sobre nuestras vidas. Porque la misma palabra en Hebreos dice que somos partícipes de carne y sangre juntamente con el Mesías. Y Yeshua dijo, porque todas las veces que coman de este pan y de esta copa de mi muerte y de mi sangre, comeréis. Yeshua lo dijo. Y esa sangre la cargamos sobre nuestras vidas. Y esa identidad como pueblo de Yahweh es la que tú y yo cargamos y portamos sobre nuestras vidas. Pero es necesario saberlo y entenderlo.
Porque cuando la palabra de Yahweh habla y da sus enseñanzas, sus instrucciones para su pueblo, podemos entender que no está hablando a un pueblo extraño, está hablando para ti y para mí. No está hablando para nadie más. ¿Nos entendemos? Es para nosotros. Que si Yahweh dice, hijo mío, haz esto, no nos está diciendo si puedes, está diciendo, hijo mío, si tú lo haces, yo sé por qué te lo digo, que si tú lo haces y tú lo guardas, yo sabré que tú serás bendecido y estarás bien. Pero son con sus propósitos, porque Él desea vernos bien. ¿Cuántos sabemos realmente que Él desea vernos bien como pueblo? Él lo desea. Pero ¿sabes qué es lo que tiene que haber? Una consagración. Como nosotros, como su pueblo, es necesario que nuestras vidas, y lo hablé la semana pasada, como sacerdotes, y vuelvo yo creo poner el dedo sobre el renglón, es necesario la consagración en nuestras vidas, porque el sacerdote tenía que ser consagrado para las cosas de Yahweh. Y como sacerdotes que tú y yo somos, tú debemos de consagrarnos para las cosas de Él, para sus cosas, para las cosas que el Padre tiene. Porque pudiéramos hablar de un mensaje y lo bueno que es el Padre y lo misericordioso, pero si tú y yo no conocemos qué es lo que el Padre desea, ¿cómo le voy a agradar? ¿Cómo le voy a agradar al Padre? Es por medio de esta palabra que Él traerá un cambio sobre nuestras vidas, que Él nos transformará, que Él nos moldeará, que Él nos transformará. Esta palabra es la que corta, la que nos viene, nos moldea, nos transforma y nos corta de un lado, como dice la palabra en Hebreos, que su palabra es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos, y penetra hasta penetrar, dice, hasta partir el alma y las costumbres, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es su palabra. Él sabe lo que verdaderamente hay dentro de mi corazón. Por eso Juan dice, ¿cuál mayor no es el Padre que cualquier cosa? El salmista dice, aún no está la palabra en mi boca, y aquí tú la conoces. Tú conoces mi sentar y mi levantarme. Tú conoces, Padre, todas las cosas. Él es el que conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón. Que cuando tú y yo decimos, Padre, tú sabes que es difícil, Él conoce si es difícil para nosotros o simplemente no lo es, y simplemente venimos de ese trasfondo, de ese pueblo que nos ha moldeado y nos ha formado, y decimos, pues es que no puedo. ¿Cuántos entendemos? Su palabra nos confronta. Hay veces que podemos decir, Padre, es que tú sabes que no puedo y no pude, pero yo te digo, tal vez alguien lo pueda entender, pero que el Padre que mire y conoce nuestras intenciones y discierne las intenciones de nuestro corazón, Él sabe si tuvimos la intención de hacerlo o no tuvimos la intención de hacerlo. ¿Cuántos amamos al Padre? Y ese es el Padre. Y mira, vamos a Daniel. Te voy a leer una partecita de la introducción donde íbamos a llegar. Daniel capítulo 1. Y a este pueblo, vuelvo a repetir, este pueblo somos nosotros. Este pueblo de Israel, dice la escritura, en el tercer año del reinado Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó hasta Jerusalén y la sitió. Y Yahweh le entregó en su mano junto con Joacim, rey de Judá, los utensilios de la casa de Yahweh, los cuales trasladó a la tierra de Sinar, al templo de su ídolo, y colocó utensilios en el tesoro de su ídolo. Dice, entonces el rey ordenó a Arpenas, jefe de los funcionarios, que trajera a algunos de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles, jóvenes que no tuvieran defecto alguno, de buen aspecto, instruidos, fíjate lo que dice, instruidos en sabiduría, dotados de conocimiento, y que discernieran con entendimiento, aptos para estar en el palacio real para servirle, y para que fueran instruidos en las escrituras y en la lengua de los caldeos. Fíjate, no eran cualquier jóvenes, y eso nos está hablando principalmente de ¿quién? De David y estos tres hombres, o esos tres jóvenes que estuvieron junto con David también. Eran David y otros tres, pero no eran cualquiera, tenían que ser hombres que conocieran
instruidos, sabios, que tuvieran el discernimiento, en otras palabras, di conmigo, que conocieran las escrituras. Eran hombres que tenían que conocer las escrituras, no eran cualquier persona. Dice, y el rey les asignó a cada uno, dice, una ración de viandas, dice, el rey les asignó para que cada un día, dice, una ración de viandas del rey, del vino que él bebía, y se las educara durante 3 años. Entonces se pusieron al servicio del rey, y los descendientes de Judá que hallaban entre Daniel, Ananías, Misael, dice, y Azarías, dice, pero el jefe de los funcionarios les asignó nombres a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, Misael, Masac y Azarías, dice, como Abednego. Se les cambió el nombre por otros nombres, dice, sin embargo, Daniel decidió no comer las viandas del rey, ni beber del vino que bebía, y suplicó al jefe de los funcionarios que no lo forzara a comer de ellas. Entonces Elohim dio gracia y favor a Daniel ante el jefe de los funcionarios, y el jefe de los funcionarios dijo a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, porque me ha ordenado que su comida y su bebida no sea no sea que él vea sus rostros más demacrados que el de los jóvenes de su edad. Y el rey dice: me decapita. En otras palabras, ¿sabes qué es lo que este jefe de los funcionarios estaba diciendo? Dice: tengo miedo, porque si ustedes no comen de lo que el rey me ha mandado, y de lo mejor de las comidas del rey, y del vino que tiene el rey, dice, yo tengo temor que sus rostros se vean demacrados y el rey me decapite porque están tan demacrados. ¿Y qué es lo que hizo? Dice: entonces Daniel dijo a Minisar, dice, ¿quién es el jefe de los funcionarios? Había puesto a cargo de Daniel, Ananías y Azarías. Dice: prueba a tus siervos durante 10 días y no sean dadas legumbres para comer y agua para beber. Y después compara nuestro aspecto y el aspecto de los jóvenes, de las viandas del rey, según lo que veas, así harás con tus siervos. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Di conmigo: consagraron sus vidas delante de Yahweh. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Por el tiempo no voy a alcanzar a entrar ahí. Pero cuando tú y yo consagramos nuestras vidas delante de Él, Él hará en nosotros. Pero se necesita, di conmigo, consagración en cada uno de nosotros. Por eso decía por eso dice Juan, tercera de Juan, dice: porque confianza tenemos de Él, dice, que si corazón no nos inculpa. Cuando tú y yo estamos bien delante del Padre y hacemos, vuelvo a repetir, las cosas que a Él le agradan, por más que venga el enemigo a decirte: tú no eres digno, ¿cómo el Padre te va a escuchar? ¿Cómo el Padre va a ser a favor tuyo? Tú eres esto, tú eres lo otro, y puede traer un montón de pensamientos y dardos del enemigo sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu cabeza. Pero confianza tienes delante del Padre, que si yo me pongo y digo: Padre, tú conoces mi vida y mi corazón, que todo lo que tú me has pedido yo he tratado de guardar en mi vida y en mi corazón, y todo lo que tú me has ordenado y has decretado en tu palabra, yo he tratado de vivir conforme a ella, que no me he desviado y ni me he apartado, y que tu palabra ha venido a ser mi delicia durante día y durante la noche, y que esta tu palabra, Padre, ha venido a ser el alimento sobre mis huesos. Padre, yo sé qué confianza tengo delante de ti. Esa es tu confianza, que por más pensamientos negativos que puedan venir, mi confianza está firme y puesta en Él, porque hacemos las cosas que a Él le agradan. ¿Y qué es lo que nos inculpa? El corazón. Eso es lo que trae culpabilidad. El no sentirte digno, que eres merecedor de aquellas cosas que el Padre tiene. Pero ¿qué se necesita? Di conmigo: una consagración delante de Él. Que si vivo como Él quiere, hay una confianza y una firme ancla en la cual yo me puedo tomar y agarrar de ella delante del Padre. Que es como dice la palabra en Hebreos, dice que es como firme ancla que traspasa el velo, que tengo la confianza y la seguridad de que mi vida está puesta en Él, y yo estoy en el Padre y mi Padre en mí. Confianza. ¿Cuántos entendemos?
y vamos a ver las cosas, vamos a conocer un poco las cosas que son del Padre. ¿Qué es lo que el Padre, qué es aquello que al Padre le agrada que tú y yo hagamos? ¿Cuántos queremos conocer lo que el Padre desea que hagamos? Porque en ello, al conocerlo, tú y yo podemos agradarle a Él. Y yo creo que es el corazón de todo hijo poderle agradar a su padre. ¿Sí o no? A veces como niños chiquitos, ¿verdad? Los niños a veces quisieran hacer lo mejor que pueden para agradar y para poder mostrar el favor delante de su papá o de su mamá. Y así son, dice, pero tenemos que conocer qué es lo que le agrada al Padre. Y todo está aquí, el Padre nos enseña y nos dice qué es lo que Él desea de nosotros, qué es aquello que Él desea como Padre que tú y yo hagamos para poder encontrar el agrado de Él. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos. Gracias, Padre, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, en este día y en esta hora. Padre Yahweh, te pedimos, Padre. Tu palabra, Padre, dice que aún, Padre, no está la palabra en nuestras bocas, en nuestros corazones. Padre, y tú la conoces. Padre, tú conoces nuestro sentar, Padre, y nuestro levantarnos. Padre, cuán mayor no eres tú, Padre, que cualquier cosa, Padre. Y conoces, Padre, todas las cosas, y todas las cosas son expuestas, Padre, y reveladas delante de ti. Tú eres quien mira, Padre, y escudriña, Padre. Tu palabra dice que eres que escudriña y da, Padre, a cada uno según su, Padre, sus obras. Padre, ayúdanos a poder, Padre, entender como pueblo qué son aquellas cosas que te agradan a ti. Que podamos, Padre, agradarte a ti. Que podamos, Padre, ser hacedores, Padre, de tu palabra, de tus mandamientos. Ayúdanos, Padre, a poderlo entender, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, que nuestras vidas, Padre, pueda ser moldeada, pueda ser transformada, Padre, y reconocer que es la sangre de nuestro amado Mesías que ha venido y ha traído ese cambio a nuestras vidas. Para que andemos, Padre, ahora en novedad de vida, en camino nuevo, Padre, en vida nueva. Porque tu palabra dice que todo el que se acerca a ti, Padre, y viene a ti, Padre, tú no lo echas fuera, Padre. Padre, tu misma palabra, Padre, lo dice de esta manera. Que ahora, Padre, somos criaturas nuevas, creados, Padre, para buenas obras. Que como hijos tuyos, Padre, podamos caminar, Padre, en esa novedad de vida. Que aquel, Padre, que nunca, Padre, ha hecho, Padre, su confesión delante de ti, en este día, Padre, te pueda decir que te recibe a ti como su Señor, como su Adón sobre su vida, sobre su corazón. Y como decía Job, Padre, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que pueda, Padre, entender la grandeza de tu poder, de reconocer, Padre, mis fallas, mis errores, de venir delante de tu trono, Padre, y pedir perdón. Padre, que tú nos tomes, Padre, como tu pueblo, como tus hijos. Que aquel, Padre, que nunca lo ha hecho, Padre, lo haga y entregue, Padre, su vida y su corazón delante de ti. ¿Y por qué no hacemos nuestra confesión delante del Padre? Si nunca lo has hecho, hazlo en esta hora. Padre, venimos, Padre, delante de ti. Padre, reconociendo, Padre, el pecado, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que hemos caminado, Padre, fuera de tus caminos, de tu palabra. Y hemos, Padre, hecho, Padre, conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro camino. Padre, pero en esta hora, Padre, yo reconozco que he fallado, Padre, a tu palabra. Que he quebrantado, Padre, tu Torah. Que he sido infractor, Padre, de ella. Padre, y te pido, Padre Yahweh, que me perdones, que me rescates. Y como dice tu palabra, que en aquel madero tú pagaste, Padre, y cancelaste, Padre, toda maldición, Padre, de pecado sobre mi vida. Y ahora yo te pido, Padre Yahweh, que seas tú quien me lave, quien me limpie, quien me hagas, Padre, una persona nueva. Que pueda, Padre, caminar en pos de tus caminos, venir, Padre, delante de ti y ser hacedor, Padre, de tu palabra. Padre, todo esto, Padre Yahweh, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Padre, gracias, Padre, porque es tu misericordia, Padre, sobre cada uno de nosotros.
y sobre aquel, Padre, que extienda, Padre, y levante su mano a ti. Padre, llévanos, Padre, en paz y en shalom. Que tu palabra, Padre, sea una realidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que al salir de este lugar, Padre Yahweh, tu palabra, Padre, vaya con nosotros en nuestros corazones. Que seamos, Padre, hacedores, Padre, de tu palabra, de aquello, Padre, que tú nos pides. Porque tu palabra dice que los planes que tú tienes para nosotros, Padre, son planes de bien y no de mal. Que al saber, Padre, que ser hacedores de ella, hay bienestar, Padre, para nuestras vidas, para nuestras casas y para nuestros hijos. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, te lo pedimos. Llévanos, Padre, en paz y en shalom. Y así, ¿por qué no levantas tus manos? Yevarejeja Yahweh beisbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isad Yahweh panabeleja beyasendeja, Shalom beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti paz. Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.